Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico semanal orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Saludamos a todos los que se integran a esta transmisión virtual en vivo desde el Ecuador y Latinoamérica. Saludo también a los profesores que desde diferentes países están tomando contacto ya con nuestro canal. Para quienes se integran por primera vez, los invito a suscribirse al canal y así poder recibir las notificaciones de todas las actividades académicas que desarrollamos aquí en Conversatorio Jurídico a través de nuestro canal Vinicio Rosillo. Esta noche contamos nuevamente con la brillante participación del reconocido profesor doctor Alfonso Zambrano, quien es uno de los principales docentes de Conversatorio Jurídico y también ejerce docencia desde hace muchísimos años en el Ecuador y varias universidades también de Latinoamérica. Tiene a su haber más de 50 obras académicas que son un brillante aporte para el derecho penal, principalmente en nuestro país y de todo el continente americano. Damos la bienvenida al reconocido profesor Alfonso Zambrano. Un gusto nuevamente tenerte aquí, Alfonso, en nuestro programa. Un abrazo fortísimo a la distancia. Buenas noches. Buenas noches, querido Vinicio. Nuevamente agradecido. Y con más razón es un tema muy importante, muy actualidad a la realidad que vive nuestro país. La suerte y el privilegio de haber ejercido por más de 40 años la docencia, haber estado vinculado no solo al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, sino además mi participación como docente y como investigador tanto en el campo de la criminología como de la política criminal, me permite, el tema lo vengo trabajando. Hay un colectivo de juristas jóvenes de Quito, está una abogada joven, Marcela Estrella Buccelli, y está constituyéndose un observatorio que es importante, no solo para el tema penitenciario, sino para el sistema de justicia en el Ecuador, que es muy interesante. Está el doctor Albán, muy conocido, y juristas jóvenes muy destacados, Miguel Ángel Angulo y más juristas. Pues bien, yo venía estudiando el tema, incluso ahora se envié ya a la Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito ya los documentos para publicación de un libro próximo mío que es sobre criminología crítica, derecho penal crítico, política criminal y drogas. Y justamente en política criminal desarrollo un capítulo o un documento donde, como yo digo, hay que ser crítico constructivo. Y lo que yo he estado construyendo son respuestas frente al fenómeno de la criminalidad y al fenómeno de la violencia en la cárcel. Porque algún alumno, amigo, me decía, maestro, ¿cuánto va a costar eso? Yo le dije, no va a costar nada. Es cuestión de organizar un plan de política criminal, que no es problema solamente de este Estado. Miren, si yo recuerdo y voy hacia atrás desde la época de Jaime Rondós, Vinicio, usted que es, además de investigador académico y profesor, sabe que no hay un plan de política criminal. Nunca lo ha intentado un gobierno. Hay planes de política penal. Vamos a aumentar las penas, vamos a hacer más cárceles, pero usted sabe también como yo que la criminología nos permite encontrar los factores desencadenantes, los factores y las causas que pueden explicar un fenómeno criminal. Ya tenemos un diagnóstico, que es lo que empezaremos luego con lo de la cárcel. Y surge la gran inquietud. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cuáles son las respuestas? Eso es política criminal, que son las respuestas que el Estado tiene desde su ejercicio de poder como parte del gobierno. Un plan de política criminal es una herramienta debidamente estructurada. ¿Para qué? Para enfrentar un fenómeno como el de la criminalidad en las calles, en el tema de la seguridad ciudadana. Miren, penosamente en Guayaquil, más que en la provincia de Guayas, en lo que va de este año, son 800 muertos, pues. En todo el país, 1.450. Guayaquil se ha convertido en la ciudad más violenta. El último fin de semana, 30 muertos. Es decir, hay una serie de factores desencadenantes de la criminalidad
que en la medida de lo posible lo iré topando en función de lo que hablemos sobre la cárcel, porque yo vengo estudiando el tema de la cárcel, yo tengo una sinopsis muy clara, más allá del hacinamiento carcelario, que es una realidad y que sí tiene respuesta, hay que mirar el fenómeno de la violencia estructural dentro de las cárceles, de manera que con esta brevísima introducción, una vez que usted me permita, yo puedo hacer un resumen muy breve de lo que han significado los 2 últimos años de la violencia carcelaria, nada más. Y con eso entraremos a ver el espectro actual y cuáles pueden ser las respuestas que yo a usted le envío algún documento para compartirlo, que va en 3 ámbitos: el ejecutivo, la función legislativa y la función judicial. Y no quiero ser despectivo, porque en mi casa hay mujeres, mi mamá sigue viva, gracias a Dios, va para 90 años. Yo respeto y quiero muchísimo a las mujeres, pero penosamente, por ejemplo, en la Asamblea, el mal ejemplo lo están dando las mujeres. La presidenta que quiere comprar vehículos nuevos en un país quebrado, ya no dice nada. Otra señora que dice que vayan a robar bonito, que roben bien y no se dejen descubrir. A él le pasaron una tarjeta amarilla, ni siquiera le han pedido que renuncie. Y otra señora que anda pidiendo diezmos con los hijos, con el marido, con padres agnados. ¡Qué vergüenza! Mire, si esta asamblea se autodisolviera, le haría un bien al país, sinceramente. Y usted me dice, ¿cómo se va a legislar? No, hombre, pues, no, hombre, contrate y páguele. Comisiones de legislación especializada, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. El país ganaría dinero y ganaría operatividad en procesos de reforma legal. No, era necesario decirlo, porque alguien tiene que hablar de las cosas malas que tienen que estar rectificadas. Yo creo que esta asamblea, desde ya, es peor que la anterior y peor que la otra. Así que le cedo la palabra y disculpe los 2 o 3 minutos que se fueron del tema, pero era importante, era importante. El colapso del sistema de rehabilitación es nuestro eje académico en este conversatorio jurídico, y en ese marco, como tú bien anotas, existen serias deficiencias a nivel estructural, a nivel de la política estatal orientada a este tema. Y uno de esos síntomas tal vez se refleja de manera clara con la aparición de esta institución denominada SNAI. Recordemos que hemos tenido, o teníamos antes de esta, el Ministerio de Justicia, y luego se va debilitando la estructura orientada a la tutela y a la política en el ámbito del derecho penal ejecutivo, me refiero a la política gubernamental. ¿Cuál es el rol que cumple el SNAI en este marco que estamos analizando frente al colapso del sistema carcelario? Yo diría total y absoluto, pero ojo, hay que rescatar algo. Alguna vez frente al sistema penitenciario, hubo un jurista como Arturo Donoso Castellón, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Quito y mi amigo de más de 40 años. Yo lo conocí en un congreso en Quito en 1985, justamente, que se trató muchos temas. Vino Rodríguez Manzanera, Lolita Nillar de Castro, el profesor Alfonso Reyes de Chandía. O sea, una cantidad de juristas de lujo que invitaba a la Universidad Central. Estaba el maestro Efraín Torres Chávez, a quien yo le guardo muchísimo respeto en la memoria, aunque ya no vive, creo que fue tu profesor. Y mire, esa Arturo Donoso Castellón, no siendo un experto en el ámbito penitenciario, pero era un gran jurista, un gran penalista comprometido con derechos humanos, hizo siempre un gran trabajo. No había los niveles de violencia ahora. Y después de unos años, un jurista como Ernesto Pazmiño Granizo, que fue ministro de gobierno, estuvo encargado de todo el sistema carcelario. Mire, no hay ningún plan perfecto, pero cuando hay como funcionarios como este, que conocen, que están comprometidos con el respeto de los derechos de los que están presos, porque sí tienen derechos, y que además actúan en el marco de una absoluta honestidad, la cárcel camina y camina bastante bien. Ahora, mire, no es, y yo no tengo nada, y dejo en claro, ni contra policías, ni contra militares, ni contra ex policías, ni contra ex militares. Pero la solución no está en sacar a un ex policía para poner a un ex militar, porque ambos no tenían idea cuáles eran sus funciones en el manejo del SNAI, que tiene que ver con el manejo de las cárceles. Y yo creo que es el momento para decir algo que es importante reconocer. Al año 2007, ¿cuántos presos había en la cárcel ecuatoriana? Para tener idea de cómo evoluciona la cárcel cuantitativamente y cómo se deteriora cualitativamente, porque no hay recursos. Para el año 2007, alrededor de 18.000 presos.
para aquella época incluso Ernesto Pazmiño se hace cargo de, yo diría, la primera defensa pública, que contrata abogados en el ámbito privado porque no estaba estructurada la defensa pública nacional. Se hace un gran trabajo que permite la desprisonización de una gran cantidad de internos. De 18.000 se baja a 14.000. De 14.000 se baja a 12.000. En algún momento dijo el presidente Correa que para el año 2010 Ecuador iba a ser el primer país en América Latina con el cero de presos sin condena, lo cual parecía interesante. Yo que estimo que fue una gravísima equivocación histórica, con la mejor de las buenas intenciones, pero con la mala asesoría. ¿Sabe por qué? El Ecuador se dedicaron a construir nuevas cárceles, megacárceles. Bueno, yo he conversado mucho a quien quiero muchísimo, como Raúl Zaffaroni, y a quien yo quería mucho, como era la doctora Rosa del Olmo, que tenía 2 doctorados en Cambridge y Oxford, gran socióloga y criminóloga crítica. Ambos coinciden y me dicen, bueno, ustedes tienen más cárceles, lo que van a tener que tener es más presos. Ese ha sido el error terrible. Más cárceles había que llenar. Y hoy, en cifras, se dice que la capacidad, he escuchado que es de 25.000, tengo hasta los números publicados por el SNAI, que se dice que hoy día las cárceles tendrían capacidad para 28.000 presos, de los cuales hay 38.000, ¿no? Entonces, la propia SNAI reconoce que hay una sobrecarga carcelaria que es parte de los problemas. A ver, miren, en los 2 últimos años, para situar los 2 últimos años, el proceso, mientras crece la cárcel, crece, y es un tema muy importante, el paralelo entre cárcel y drogas. En el Ecuador, no es la materia de la conferencia, pero está indisolublemente unido. En el Ecuador, el año 2020, 128.4 toneladas de cocaína es lo que aquí se decomisa. ¿Eso qué significa, profesor Vinicio? El 10 o el 15% de la droga que se fue. Ecuador por el año anterior, por Ecuador pasaron más de 800 toneladas de cocaína. Ecuador es el principal exportador de cocaína a América Latina, para mucha vergüenza. Ojo. Y este año vamos a romper el récord, entre comillas. Ya en el gobierno del presidente Lazo. En el puerto de Guayaquil, 8 toneladas de cocaína. A Turquía, 6 toneladas. Turquía maneja bastante opio, maneja bastante H. Pero Ecuador les manda cocaína a Turquía. Y hace 2 semanas en Guayaquil, en un domicilio, casi 10 toneladas de cocaína. Y es que ya no somos país de tránsito. De exportación sí, pero nos estamos convirtiendo, ojo, en país productor. Y yo le voy a decir por qué, con pruebas. Para no, Zambrano habla por hablar. No, el ejército acaba de descubrir hace 2 semanas, en un operativo en Amazonía, ¿cuántos más habrá? Un laboratorio. ¿Qué capacidad de procesamiento de droga tiene ese laboratorio? Estimada, por los entendidos, 3 toneladas por semana en un laboratorio en la Amazonía. Por eso es que Ecuador tiene un nivel de violencia estructural, porque la droga da crecimiento a carteles o mafias que tienen que manejarse. Mire, con un profesor mexicano, con usted, lo invitó, y cuando conversamos un poco el tema, él dijo, profesor Zambrano, en la cárcel de Guayaquil, fue después de febrero, porque hoy ya son más de 120 muertos en este año. Y en el mes de febrero, un invitado por usted, marzo, profesor mexicano me dijo, profesor Zambrano, mire, en la cárcel de Guayaquil, la cárcel ecuatoriana, el cartel Jalisco Nueva Generación, más violento que el de Sinaloa. Con el de Sinaloa se disputa en el manejo de las cárceles ecuatorianas. Dicho por un jurista que usted invitó, un criminólogo mexicano, lo dijo en este mismo auditorio. Esas son las realidades. 2019, ¿quién manejaba el sistema carcelario? La mafia interna. Alias el cubano. Un día deciden los presos, mucho poder, tal vez era muy violento, lo matan al cubano. Y el cubano estaba relacionado con el asesinato de la directora de la cárcel de Guayaquil, una socióloga, que en un operativo se llevan 4 kilos de cocaína y el cubano le fue a reclamar, y eso lo conocen quienes trabajan allí. Digo, señora, devuélvame la droga. ¿Cómo le voy a devolver si fue un operativo de la policía? Va a tener problemas. En menos de 2 semanas la barrajaron a tiros, le pegaron 5 tiros. Nadie se preocupó luego de nada. Al cubano le cortan la cabeza, lo utilizan para jugar pelota. Luego viene Telmo Castro, es capitán del ejército ecuatoriano.
En el proceso contra el Chapo Guzmán, en Estados Unidos, aparece la historia, hay corridos mexicanos que le decían a Micapi, porque Micapi le transportaba la droga desde, ojo, porque México no produce cocaína, sino que la exporta o la vende. Desde Colombia, principal productor de cocaína, era transportada ¿en qué? Camiones del ejército ecuatoriano. No lo digo yo, es bajo información de la BBC de Londres. Dice, ¿cuánto le pagaban al capitán? $100 por kilo. Una tonelada eran $100,000. 10 toneladas era $1,000,000. Con uniformes militares, con personal militar. Yo no sé si esto no lo sabían los jefes, pero solamente el capitán Telmo Castro manejaba toda la organización, no lo sé. El hecho cierto es que Telmo Castro reemplaza al cubano, lo matan a Telmo Castro también, los guías dejan entrar probablemente, pues no, como se explica, a internos, lo cosen a puñaladas. El problema es el liderazgo dentro de la cárcel. El liderazgo viene ya, vamos al 2020, Rasquiña, ¿ya? Que no es mi sobrino, tiene mi apellido, pero no es mi sobrino. Yo me río a veces. Me dice mi sobrino, creo que sí, le digo, porque es echón en la familia. El hecho cierto, más allá de la mini broma, es que a Rasquiña lo matan en diciembre. ¿Lo matan por qué? Por la disputa de la cárcel, porque en la cárcel hay 5 tipos de criminalidad muy reconocidos. Primero el tema del tráfico de drogas, se organiza la mafia dentro de la cárcel. 2, armas. Cada semana se encuentran fusiles de asalto AK-47. Usted y yo seguramente quisiéramos tener un rifle de asalto para el día que vengan los ladrones a la casa, correrlos a tiros. Claro, los tienen dentro de la cárcel. La comandante Tanya Varela descubrió en un operativo en la cárcel de Guayaquil, ha montado un pequeño taller para preparar armas. Y esto, mire, es que el tema no es sencillo. La otra forma de criminalidad muy grave ahí tiene que ver con el sicariato. Hay muchos gatillos sueltos. Se contrata sicarios dentro de la cárcel. Lo mataron a Efraín Ruales, el presentador de Canal 2. Ya se descubrió quiénes fueron los ejecutores materiales, quién los contrató, no de la cárcel. Parece que el autor intelectual por ahora se la sacó suave. No se sabe quién ni por qué lo mandó a matar. Sí se sabe quién lo mató y cuánto, $20,000 en una frontera, cómo fueron contratados. Secuestro de vehículos para cobrar una recompensa, entre comillas, extorsiones a personas o secuestro de personas. Toda esa forma de criminalidad la maneja la cárcel. Entonces, gran error, más cárceles. ¿Por qué? Porque ya las cárceles están súper llenas. Y por ahí apareció una legisladora. Hay que hacer más cárceles, hay que aumentar las penas. No, ya dijo el señor director de la SNAI, hay que privatizar como en Estados Unidos. Yo creo que el coronel Cobo ya no lee periódico, perdone. El 26 de enero del año 2021, el presidente Biden, yo tengo los registros, los bajos, dice no hay más cárceles privadas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cárcel privada es sinónimo de corrupción. Con el tema de la comida que aquí no se investiga, calcule usted cuántos presos en la cárcel ecuatoriana, casi 40,000. Si le refilan solamente $1 en comida, son $40,000 diarios. Al mes son $1,200,000 solamente en comida. Lo que cuesta el alquiler de las celdas, teléfonos celulares, ingresos de licor, ingresos de mujeres de buen vivir y de mal vivir también, etcétera. Entonces, es un núcleo muy cerrado, con un nivel de corrupción altísimo. Entonces, mire, el director dijo del SNAI de ahora que según las cifras de él, yo las tomo, las bajo en 2021, hay alrededor de 1,500 guías en las cárceles entre hombres y mujeres. Las normas internacionales dicen que debe haber mínimo un guía por cada 10 presos. ¿Ya? Y usted tiene que calcular 2 turnos, porque no van a ser 24 horas. Si fueran solamente 38,000, serían 3,800 guías por día, por turno. Por 2, 7,600. Eso es lo que necesita. Por eso es que en la cárcel de Turi había 90 guías para una cárcel de miles de personas. En Guayaquil, 40 guías para una cárcel, la una de 10,000, la otra tiene 5,000. Eso, los pobres guías que no tienen un arma, que están desprovistos de un chaleco, de todo, hasta de un alfiler o de un corta uñas, o ceden a la corrupción o corren el riesgo de ser muertos. Entonces, el tema es delicado ahora. Mire, la gran respuesta es frente a esta incidencia y, ojo, el nivel de la cárcel, la disputa por poder ha
permitido, ha generado ya 120 muertos en este año, por los cuales tienen que responder. Por último, va a responder el Estado, porque usted sabe mejor que yo, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Son las fuentes de garante. Aquí hay delito de infracción de deber, de un deber especial de garante, como dice Schunemann, el discípulo más importante del maestro Roxin. Son deberes especiales de garante, son custodios de la vida. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Más tarde que más temprano, el Estado ecuatoriano tendrá que responder y ojalá que algún día aprenda a repetir para que los hechos no vuelvan a suceder. Pero esa es la realidad en este momento, de manera que con ese breve sinopsis ya podemos, bajo su dirección, empezar a analizar qué propuestas reales habría del ámbito de la función ejecutiva, del ámbito de la función legislativa y del ámbito de la función judicial. A usted, profesor Vinicius. Y en este marco previo a eso sería importante, aunque la respuesta parece obvia, determinar quién manda en la cárcel, porque tenemos una estructura oficial y una estructura extraoficial que se desenvuelve, como bien tú anotas en esta reseña, alrededor del ejercicio de poder que se da en los centros de rehabilitación y justamente en los más grandes, en los centros de rehabilitación que se encuentran focalizados en La Tacunga, en Guayaquil, en Cuenca. ¿Cómo se da este ejercicio en estos aparatos de poder desde el punto de vista oficial y también desde el punto de vista extraoficial? A ver, veamos. En porcentaje, y son publicaciones del SNAI del 2021, de estas semanas, cuando aparece Coronel Cobo dando explicaciones, ¿por qué repite lo que dice el presidente? Ya se quiere sacar la camisa para que le den bala a los presos. El porcentaje de presos en las cárceles ecuatorianas por drogas, el 29%, el porcentaje más alto. El 26% por delitos contra la propiedad. El 15% violencia sexual. Juicio por alimentos, el 13%. Por asesinato, apenas el 12%. Por delincuencia organizada y asociación ilícita debe ser 5%. A mí el tema, por ejemplo, de los asesinatos me da la impresión, desde el ámbito criminológico, que es cifra negra de criminalidad. Porque los niveles de violencia que hay en la calle no están reflejados en la cárcel, salvo los 120 muertos que son internos dentro de la cárcel. Es decir, ¿cómo se maneja la estructura de poder dentro de la cárcel? Con armas, con grupos que son mafias ya estructuradas. Póngale el nombre que quiere, lagarto, ya uno se llama Nueva Generación, el otro se llama Los Choneros, el otro en Memoria de Rasquiña y un montón de sobrenombres. Pero hay dentro de la cárcel, claro que hay violencia estructural. Yo alguna vez leía un trabajo hace 30 o 40 años que he estudiado el tema de la cárcel, de Klemmer, que él hablaba incluso, no era el profesor Ferraioli, Ferracuti, también italiano, él hablaba sobre las subculturas carcelarias, que las vimos en el primer mundo, acá no las conocíamos, parecía para las películas, no, ya las tenemos como realidad. El régimen penitenciario habla de un régimen progresivo y dice, por ejemplo, máxima seguridad. La máxima seguridad debiera ser para aquellas personas que revelan una conducta de altísima peligrosidad. Podrían ser los que ya se identifican como líderes de las bandas. ¿Tendrían que ser separados? Por supuesto que sí. Y hay un tema interesante. Esa población carcelaria del 29% de delitos de droga. Generalmente no caen los dueños, los traficantes de la droga. Dejan botar la droga. Porque si se pierde el 10 o el 15%, ¿cuál es el problema? Y sobre el mismo tema, por Guayaquil, hasta el último año, cuando oficialmente se reconocía, pasaban más de 1.200.000 containers, de los cuales la policía, yo tenía cifras de que solamente podía escanear, pero más que escanear, verificar, in situ, el 2%. Ahora he leído que, dice la generala Tania Varela, que puede ser hasta un 10%, que podría ser. Es muy poco, ¿ya? Y ella dijo algo que lo he comentado con usted y con otra persona desde antes que ella se pronunciara. ¿Qué respuesta hay? Tiene que ser escaneada toda la carga en puertos y aeropuertos, ¿ya? Pero ojo, que ese tema que lo pidió la propia policía a través de su jefe, el Estado Mayor, hasta ahora el gobierno no dice nada, no les preocupa, son indolentes. Yo no quiero hablar de otro tipo de convivencia, pero una perversidad si tiene, esa es una respuesta de política criminal inmediata.
hay que escanear toda la carga. ¿Acaso no le va a interesar a la empresa privada? Todavía no hay responsabilidad penal de personas jurídicas, que yo creo que eso tal vez sea conveniente en tema de drogas. No la hay. Pero no significa que los gerentes no vayan presos, van presos. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo he defendido a gerentes que no son traficantes de drogas. Les han contaminado la carga, 1 tonelada, una carga que ni siquiera fue embalada fuera de la hacienda, comprada como hacen en otra hacienda y llevada al puerto. Y lo tuvieron preso 1 año, año y medio. Hay un riesgo. No será conveniente para el sector de la empresa ecuatoriana, más bien, que es en los casos que tienen este riesgo, pues hacer causa común y comprar los escáneres suficientes para que se escanee toda la carga. Yo no veo la dificultad en eso. Y ahí tendría que reactivarse el convenio que ya había con la DEA de Estados Unidos, porque aquí también, seamos muy objetivos, hay que controlar a los controladores, porque si no tendremos otros capitanes. Telmo Castro, penosamente, ya está muerto, pero igual. Entonces, miren, esa respuesta tiene que darse. Y dentro de la cárcel, se sabe, a ver, yo he visto, el propio coronel Cobo dijo que hay miles de personas, y eso sí es muy grave, y lo acaba de ratificar ayer el presidente Lazo, miles de personas que han cumplido la pena y que no recuperan la libertad. Yo he escuchado cifras que no bajan de 5.000, eso es terriblemente grave. Entonces, ¿qué indolencia hay? Que era el último segmento, pero es la indolencia de la función judicial. Se crearon jueces de ejecución penitenciaria que objetivamente debían ser los garantes de los derechos de los internos. Pero se conocen los casos, claro, no todos, pero algunos solicitan algo a cambio, si no, no les tramitan los expedientes para la prelibertad, libertad controlada, anticipada. Ese es un segmento olvidado. A ver, y hoy que está todo computarizado, no puede el SNAI decirnos, esta es la lista de las personas que ya recuperaron la libertad. Yo no creo que sea un tema de tanta ciencia como para que esas personas puedan recuperar de inmediato la libertad. Hay alrededor de 5.000 internos que son extranjeros, de los cuales hay ya como 2.000 colombianos que ya han cumplido, que ya tienen sentencia condenatoria en firme. Hay un convenio de repatriación que está vigente, y el presidente Lazo dijo ayer o hace 2 días que habló con el presidente Duque y ha dicho, cumpla nomás con su trabajo, presidente, envíe esos internos que cumplan la pena acá. Hay como 1.800 venezolanos que nadie los quiere recibir, en su país vinieron huyendo, se dedicaron aquí al tema de la delincuencia. Pero, mire, apreciado Vinicio, es importantísimo tomar el segmento de los delitos más fuertes, lo de las drogas, que tiene que ver con la violencia carcelaria. A ver, una gran cantidad de los delincuentes que están, como yo dije hace un momento, no cae el gran capo de la droga. Como dice el profesor Zaffaroni, la cárcel allí es para los tontos, él dice en privado. La cárcel es para los pendejos, los que se dejan coger. Normalmente los jefes no están ahí, por último que se pierda la carga. ¿En cuánto? Y hay mucha población joven dentro de la cárcel ecuatoriana relacionada con drogas. Y muchos son drogadependientes. De acuerdo con la Constitución, el 364, ¿verdad? En ningún caso se criminalizará al dependiente. Pero aquí viene el tema. En el Ecuador se les ocurrió un día hacer tablas. Las tablas pueden tener sentido para establecer mínima, mediana, mayor o máxima escala para efectos de dosificar la pena. Es lo correcto, porque no es lo mismo condenar a alguien que por 1 kilo que por 1 tonelada. Allí tiene razón la tabla, que se entienda bien. Yo siempre estuve en desacuerdo con esas tablas de porte o para presumir consumo, porque eso es caballo de Troya. Un dependiente es un enfermo, es un inimputable. ¿Cuál es la diferencia entre el dependiente? No hay que confundir el consumidor de fin de semana, ahora le llaman hasta consumo social, con el dependiente o adicto, que es un enfermo, ¿ya? Entonces, si tiene recursos el padre, tiene donde fumar, de donde sacar dinero, o luego se va llevando lo que puede de la casa, el televisor, la empeña, se lo robaron, hasta que ya no le dan más chance. El delincuente pobre, como dice mi amigo Elías Carranza, fue director de la NUC, aquí también se termina criminalizando la pobreza. El delincuente pobre, ¿qué hace? Que lamentablemente cae en el circuito infernal de la droga y lo del H, ya la gente ni habla y es una droga muy tóxica y de mucha dependencia. ¿Qué pasa? Comienza en delitos menores. Si es varón y si es señorita,
lo más fácil es que vaya al campo de la prostitución. Después de que le dan algo gratis para que siga consumiendo. Y la escalada siguiente, ¿cuál es? Ese pequeño consumidor se convierte en microtraficante. Ese es el circuito infernal. Entonces, claro, qué buena la sentencia, la C-17 del año 2019 de la Corte Constitucional, donde con la ponencia de Luis Enrique Reía, él dice, y está bien y la Corte acepta, que jamás se puede penalizar al consumidor. Y dice, las reglas, las tablas son referenciales, tiene que ser examinado caso a caso. O sea, un consumidor será siempre consumidor inimputable. Pero usted puede pensar, ¿y qué hacemos? Ojo, ¿qué pasaría si mañana reconocen el estado de inimputabilidad y lo envían a la calle? Usted envió otro microtraficante a la calle, que probablemente está listo para convertirse en sicario. Ojo, la solución no está solamente en ponerlos en la calle. Usted dice, ¿cuál es la solución? Es que tiene que haber rehabilitación. Y usted me va a decir, pero es que el Estado no tiene dinero, se queja por todo y para todo. Pero es que hay un plan, por ejemplo, a ver, ¿qué hacen hoy día los médicos? Los médicos hacen medicatura rural, ¿verdad? Sí, pero el Estado les paga. Pero es parte para habilitar la carrera. Eso tiene que haber dentro del sistema carcelario. Servicio social. Mire, los expertos, yo leo a Roger Matthews, expertos europeos y norteamericanos. El principal vector de trabajo dentro de la cárcel es el trabajador o trabajadora social. Es el primero que entra en contacto con el interno, que le conversa, le dice cómo está esto. Luego el psicólogo. Si hay psiquiatra también. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que desarrollarse un plan. ¿Para qué? Para que en la cárcel se cumpla un año o el tiempo que quieran, 6 meses de trabajo social, de trabajo en el área de psicología, de los que estudian medicina. Yo a él le he preguntado a mi hija, dice que sus compañeritas que hacen, por ejemplo, psicología clínica van al hospital psiquiátrico. Bueno, hacer experiencia. Bueno, van a la cárcel. La cárcel tiene que tener un espacio de seguridad donde puedan trabajar. El Estado les va a pagar porque les paga por ese ejercicio de entrenamiento para habilitarlos en el ejercicio profesional. Y entonces, cientos o miles de estudiantes, de egresados de trabajo social, de psicología, de medicina, pueden prestar servicio en la cárcel. Pero claro, pues, ¿por qué no? Y eso sí van a ayudar. Porque ese drogadicto, ¿qué necesita? Mire, cuando son verdaderamente las adicciones reales, como por ejemplo de un alcohólico, el alcoholismo no se cura. Nadie puede decir, me curé el alcoholismo, pero lo puede controlar. Y como se dice en términos de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, está siempre en recuperación. Siempre en recuperación. ¿Por qué? Necesita la asistencia de la familia, del experto que lo aconseje. Pero ese trabajo se puede hacer en una cárcel, pero por supuesto que sí. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Nada. Es cuestión de organización. Claro, el tema está, asumamos que con la propuesta de los que han cumplido la pena, con la propuesta de los extranjeros que tienen que ir a sus países de origen. Hay una propuesta que yo he planteado al Ejecutivo. El indulto humanitario. Pero parece que el coronel Cobo no sabe lo que es el indulto humanitario. Jamás hemos pensado. No es cuestión que lo piense o no. Esa es la idea del presidente, que es un éxito la vacuna, sí. ¿Un indulto humanitario para qué? Para aquellos presos cuya condena no pase de 5 años y se puede hacer por primera ocasión. Yo no hablo de ponerle los asesinos violadores, no, señor. Son los de delitos de menor intensidad que representan un menor riesgo para la sociedad, más riesgo, como dice Ramiro Ávila, Santa María, es mantenerlos presos. Entonces, con ese indulto humanitario de los delincuentes jóvenes. 2, ¿cuántas personas en la cárcel están de tercera edad? Porque el Ecuador es un país de contrasentido. Ahí sería tarea de la Asamblea. La prisión preventiva, que es un talón de Aquiles. Tenemos los sustitutivos, pero usted sabe, porque usted es un buen profesor también de procesal penal, usted sabe muy bien que la prisión preventiva es una institución que es abusada. Los estándares del sistema interamericano le resbalan a los fiscales y a los jueces. Ellos no entienden lo que es la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad. No, están los estándares. Por eso Ecuador es permanentemente condenado al sistema interamericano. Y ahí cabe destacar esta sentencia de la Corte de
de agosto, 21 de agosto del 2021. Y el voto concurrente de Ramiro Ávila Santamaría, que es extraordinario, donde les dice, primero, ojo, muy importante, los sustitutivos no están condicionados al monto de la pena. Esa disposición del Código Orgánico Integral Penal que dice que hasta 5 años es inconstitucional. Y es verdad, yo tengo mucha información de los estándares del sistema interamericano y ahí no toman en cuenta la gravedad del delito, sino riesgo de fuga y el peligro de obstaculización o que borre las evidencias. Son los dos únicos que tienen que ser además concurrentes. El resto es uso racional de la prisión preventiva, pero para que no se quede en el imaginario, caso concreto. Una señora jueza, muy respetable seguramente, se le ocurrió exigirle al presidente Correa que venga cada 2 semanas a Quito a cuadrarse. Es una barbaridad, pues, si él vivía, como sigue viviendo en Bélgica. Eso fue un contrasentido. ¿Para qué? Para ordenar en la prisión. Bueno, ojalá la respuesta de Ramiro Ávila Santamaría, que además dice, la jueza que actuó con esta, que es una consulta de norma, que es vinculante, tiene efecto erga omnes. ¿Cuántas personas les han negado el derecho a la libertad en Ecuador por el arraigo? Como dice bien Ramiro Ávila, brillante jurista. Fue mi maestro en constitucional, de paso, y mi amigo. Él dice, si alguien no tiene un domicilio, no tiene un trabajo fijo, es porque es pobre, pues. No tiene arraigo. Entonces, lo castigamos porque es pobre y encima lo dejamos preso con el riesgo que significa la cárcel. Entonces, ahí hay un ejemplo. ¿Cuántos casos se han negado el sustitutivo? Eso es tarea de la función judicial. He ido de la judicial al ejecutivo, completo alguna idea con el ejecutivo. Enfermos en fase terminal, que hay gente que esperan que se muera. Si se tramita una amnistía por enfermedad terminal, se muere primero y no llega la amnistía de la Asamblea. Eso puede hacerlo el presidente con el último humanitario, pero claro, alguna vez hay un proyecto del Código Penal de mi autoría, yo se lo envié a usted alguna vez en 1995, ahí está consignado. Enfermos en fase terminal, el juez de garantía penitenciaria, con el dictamen de 2 facultativos, póngale la Procuraduría del Instituto de Medicina Legal, lo que usted quiera, declara extinguida la acción penal si es un proceso en marcha, o la pena si está cumpliendo la pena, y esa persona se va a morir a la casa, no sé si con dignidad o no. Entonces hay salidas al sistema. Si nosotros sumamos las personas que han cumplido la pena, si sumamos un indulto presidencial por delitos menores, el tema de los extranjeros que tienen que irse, los enfermos en fase terminal, las personas de la tercera edad que están, porque este es el país de los contrasentidos, es el país de Ripley, porque hay la posibilidad de una sustitutivo, pero a la prisión preventiva. No hay sustitutivo a la pena privativa de libertad. No obstante que la Constitución de 1998, que es una buena constitución, que hizo la constituyente Riobamba en 97, habla de sustitutivos a la privación de la libertad. Y la actual 2008 habla de sustituir la privación de la libertad, no la prisión preventiva. Entonces, durante la prisión preventiva hay sustitutivo, pero está, ¿por qué? Es derecho penal humanitario por el riesgo de vulnerabilidad. Más viejo es más vulnerable y va a cumplir la pena. ¿Es o no un contrasentido? Claro que sí. Con todas estas ideas muy concretas, más de 10.000 presos saldrían y nos quedaríamos con el rango de la capacidad, porque hay también espacio para el tema de la función legislativa. Yo le diría en concreto, a ver, 1, la prisión preventiva. Usted es mucho más joven que yo, tiene la edad seguramente alguno de mis hijos, pero cuando yo era estudiante, estoy pensando 50 años, estaba bien, el Código Penal tenía como pena más alta, 16 años. Entonces, la prisión preventiva tenía como base un delito cuya pena mínima sea de 1 año. Proporcionalmente era bueno. Pero hoy que tenemos penas acumuladas de hasta 40 años, no es proporcional. ¿Qué sugiero yo? La prisión preventiva debe dictarse en delitos cuya pena mínima sea de 5 años. Si usted quiere, póngale 4 en el Perú y no pasa nada, no se rompe la baldosa. En España no hay prisión preventiva sino con un delito a partir de los 6 años. Entonces, eso es una aplicación racional de la prisión preventiva. 2, debiera la Asamblea reconocer, ahí habría que reformar la parte del procedimiento,
También el arresto domiciliario para el cumplimiento de la pena de las personas de la tercera edad, lo que llaman en Colombia pena por casa, ¿ya? Otro tema interesante es, bueno, las tablas para consumo. Dijo la señora ministra, creo que se estaba refiriendo a las tablas que determinan el monto de la pena. Yo ahí no quiero ni opinar, me parece que está bien. Porque las otras tablas, las de supuestamente umbrales de consumo, no están en una ley. Están en un cuerpo normativo que es un reglamento. Basta que el presidente Lazo, yo a veces creo que el presidente no tiene buenos asesores seguramente para otros temas, pero para esto no. Porque basta que él deje sin efecto, pues si es un reglamento, termina la historia y se termina la tabla, que como yo dije, y como dice bien el Redí en ese fallo del 2019, tiene que examinarse caso a caso. ¿Ya? El tema de los beneficios penitenciarios. Ahora, 60% de cumplimiento efectivo y el 80% de cumplimiento efectivo para la prelibertad o la libertad controlada. Este sistema es más gravoso que el anterior, antes del 2014. Eso es regresivo y constitucionalmente, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución, toda propuesta debe ser progresiva y no regresiva. Entonces, debieran volverse a los umbrales anteriores. Ese es un tema que ya cae en el campo directamente de la legislatura. Hemos mencionado ya el tema ya del Ejecutivo y de la función judicial. Son todos estos aspectos de control y de seguimiento a la labor que cumplen o que hacen los jueces de ejecución penitenciaria, con los que ya, yo digo, hay que tener ya mucho cuidado. Me reservo darle algunas ideas sobre lo que podría significar ya otras propuestas, porque va a decir alguien dijo el otro día, ¿por qué no cogemos el modelo de los países nórdicos? Primero, ellos tienen otra economía. Primero, los países del segundo mundo son los que tienen la mejor economía sobre la faz de la tierra. Dinamarca tiene 5.000 presos, no va más, no hay más, no hay más capacidad, no hay más cama para más gente. ¿Y qué pasa? Si hay más presos, no ingresan, porque la cárcel es el último recurso para los casos más graves. Y lo dejan, no se rían, en lista de espera, así como cuando pierde un avión un vuelo. Eso pasa, porque no es porque son más inteligentes que nosotros, tienen una economía diferente. No pensemos en privatizar las cárceles porque eso es un foco de corrupción. Si ya está aquí privatizado, hay por ahí un economato. ¿Cuánto gana el economato? Ya no le permiten que le lleven ni un papel higiénico el pariente de un preso, porque ese es un negocio dentro de la cárcel. Y eso también tiene que ser revisado. Entonces, no copiemos siempre los modelos del primero y segundo mundo porque tenemos una realidad distinta. Veamos esta realidad y sobre eso yo tengo alguna respuesta en el tema, por ejemplo, de trabajo, de educación dentro de la cárcel. El tema de salud lo hemos visto ya, pero podemos ir un poco con esa idea también, que es interesante porque alguien va a decir, bueno, y ya nos quedamos con algunas ideas, ¿qué más hacemos? Entonces, Vinicio, disculpe, me extendí un poco, pero era necesario para aprovechar la coyuntura del tiempo. Está bien, súper interesante el análisis desde la perspectiva del rol de cada función. En el marco de la función ejecutiva que tú refieres y concretamente respecto al sistema penitenciario orientado con el rol del SNAI, ¿cómo podemos controlar la posibilidad de la comunicación que tiene esta delincuencia organizada que opera en el interior del centro de rehabilitación de la cárcel con el exterior? Este es un problema, es un talón de Aquiles. Asimismo, existe tipificado el delito de ingreso de objetos prohibidos, de artículos prohibidos, pero sin embargo vemos a diario a través de los noticiarios que ingresan gran cantidad de objetos de todo tipo, no solamente drogas, alcohol, sino también sistemas de comunicación y armas, por cierto, como tú has señalado. Esto en el marco de la función ejecutiva. En el marco de la función judicial, ciertamente aparece un abuso de la prisión preventiva por la forma de proceder, no solamente de los fiscales, más bien que ellos están cumpliendo su rol en el ámbito de una audiencia al requerir una prisión preventiva, la deben fundamentar, pero es el juez el que debe tomar una decisión motivada. Y en ese sentido aparece esta figura del arraigo, ya se ha pronunciado también al respecto la Corte Constitucional. Quisiera que les expliques un poco a nuestra audiencia
cómo se da el cuestionamiento de la Corte Constitucional respecto a este arraigo que tiene una suerte de inversión de carga probatoria para que sea la persona la que justifique y no el ejercicio del poder punitivo que le está requiriendo una medida cautelar. En el ámbito de la función legislativa, me parece muy interesante tu propuesta respecto al fundamento punitivo que consta en el artículo 534. Efectivamente, determinar que la prisión preventiva procede en cuanto al delito por una pena privativa de libertad superior a 1 año, es un estándar bastante básico que permite y se presta para el abuso de esta medida cautelar. Como tú bien anotas, en otros países únicamente se ordena existe la posibilidad de ordenar esta prisión preventiva en delitos que doctrinariamente se conocen, como tú sabes, como delitos graves. Nosotros aquí podemos ordenar prisión preventiva inclusive en delitos leves. Me parece que esa es una debilidad que se debe solventar a la brevedad posible desde el orden legislativo. Entonces, en estas 3 aristas que te he planteado, ¿cuáles serían los principales puntos que podemos resaltar en cuanto a la función ejecutiva, en la comunicación que tienen los presos con el exterior? Si bien es cierto, muchos dirán, bueno, ponemos un inhibidor de señal y listo, incomunicamos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no sucede esto? En el ejercicio de la función judicial, insisto, ¿cómo controlar el asunto de este criterio errado respecto al arraigo, a sabiendas de que ya tenemos pronunciamiento de la Corte Constitucional? Y en el ámbito legislativo, ¿cómo promover a través de las mesas de justicia o de las que se encarguen del ámbito penal estas reformas urgentes? Bueno, en realidad hicimos un paneo bastante rápido, pero muy concreto sobre lo que sugerimos como un plan de política criminal que provenga desde el Ejecutivo, donde dijimos el indulto penitenciario, muy interesante, la repatriación de los extranjeros, pero hay que tomar en cuenta la posibilidad de qué pasa con las personas de la tercera edad, pero hay que tomar en cuenta que el SNAI está vinculado a la función ejecutiva, ya va de la mano, esa es la parte de responsabilidad del Ejecutivo. Primero tiene que completar el estándar mínimo, que deberían ser, si nos quedamos con 30.000 presos, y ojalá que fuese menos todavía, se necesitarían para cumplir los 2 turnos mínimo 6.000 guías. 6.000 guías. Puede ser que haya necesidad de invertir un recurso modesto, pero necesario, por ejemplo, para poder establecer mecanismos de abrir y cerrar las puertas dentro de las cárceles de manera automática con el comando de una computadora. Porque eso primero los mantiene aislados y en segundo lugar los mantiene a los guías también protegidos. Las cámaras de seguridad sí funcionan, ojo, porque en Guayaquil hay 2 casos lamentables. Antes de la masacre de febrero, 23 de febrero, 23F como le llaman, dentro de la cárcel, el día 22, 2 guías penitenciarios habían tratado de ingresar 2 armas a la penitenciaría de Guayaquil. O sea, las armas ingresan porque alguien se las lleva. No aparecen, no está Aladino para cortar la barriga de la lámpara y aparecen las armas, no. Y hace poco se encuentra a un ciudadano penosamente venezolano con un saco de armas, con metrallas, con revólveres, y estaba coludido ¿con quién? Con guías de la cárcel. Pues. Entonces, a ver, ¿debe haber un personal de guías suficientes? Sí. Tienen que ser celosamente escogidos los guías. Ellos tienen derecho a una remuneración justa y digna. Y tienen que ser celosamente vigilados en el cumplimiento de sus funciones. Primero. 2. Yo sé que el tema de la comunicación es interesante porque, además, si uno mira las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las viejas hasta las más modernas como las reglas de Mandela, establecen, por ejemplo, algo que no se respeta en Ecuador. Los presos deben estar cerca de sus familias, del lugar donde viven. Hay gente que tiene preso en la cárcel de Turi, tiene que viajar desde Guayaquil, no tienen un vehículo, van en transporte público. Es decir, deben viajar
días, horas para llegar a ver al interno. Que además ahora ni siquiera pueden llevarle algo porque está el famoso economato. Los skillman ahí tienen que dar por mes o situar dinero en una cuenta. Hay que ver quién maneja el economato y cuánto, para tener idea de lo importante que resulta. A ver, si hay suficientes guías y si hay un control adecuado, si hay inhibidores de metales y todo, como se dice que se va a instalar, entonces será mucho más difícil el ingreso de estos artículos, que además hoy tienen la calidad de ser prohibidos en el Código Orgánico Integral Penal. No es un fraude de etiquetas total, ni un derecho penal simbólico total, como una línea del profesor Wissenhofer, pero es muy poco lo que sí se descubre, y a veces pues muere pobre, hijos o hijas jóvenes que quieren ingresar algún artículo para el papá o por la mamá que está preso, y entonces como la ley dice que hay responsabilidad penal, se quedan presos. Pero ¿cuántos ingresan? Yo creo que ahí no tengo idea porque hay una cifra negra altísima. ¿Qué hacer? Tiene que haber suficiente guía. Dos, un control estricto con estos inhibidores. Tiene que haber cámaras suficientes que estén trabajando las 24 horas con un monitoreo que esté fuera de la cárcel, no solo dentro de la cárcel. Ojo, así como el 911. Puede ser que se la ensamble también el 911 para que el 911 vean lo que pasa dentro de la cárcel. No es mala idea. Entonces, los guías, el director, la mayoría de los directores de la cárcel terminan presos porque terminan embaucados por la corrupción y otros terminan también asesinados, ¿sí? Los que no quieren ceder. Hay que impedir. Yo alguna vez, mire, veo movimientos carcelarios, por ejemplo, en Argentina. ¿Por el qué? Porque los presos no les permiten comunicarse con sus parientes. Y han ganado acciones de protección, ¿ya? O también, porque habeas corpus también no solamente es para que recupere la libertad, o un habeas corpus correctivo para que se corrijan ciertos aspectos del cumplimiento penitenciario. Pero hay una respuesta. No debe haber celulares porque eso permite, ¿verdad?, el trabajo de la delincuencia organizada. Y que alguien dice, bueno, entonces, ¿usted lo va a dejar totalmente incomunicado? No, tiene que haber monederos, pues. Y así como usted ve, ahí sí sirven los enlatados norteamericanos, turnos para llamar, sí, y tiempo para hacerlo, también. Suficientes monederos, vaya y llame. Le es hasta más barato para los internos un monedero que está utilizando una línea de teléfono celular. De esa manera, por lo menos en una moratoria por ahora, podría bajar esa comunicación con lo externo para el sicariato, para el secuestro de personas, para el tráfico de drogas, etc. Mire, hay un tema importante. Con esta población carcelaria gigante, yo en lo personal sostengo, debiera haber, no le cuesta al Estado, porque siempre estarán preguntando, ¿y cuánto va a costar? Nada. Alguna vez la cárcel, porque se dice, y hoy día hablaba, mi esposa Sonia es psicóloga, yo le contaba una experiencia de una cárcel en Bolivia. Bolivia es un país más pobre que el nuestro. En la cárcel de Cochabamba una vez, y estaba recordando, alguna vez en los trabajos del profesor Franco Basaglia, el gran psiquiatra italiano de la línea además de psiquiatría crítica. Y Franco Basaglia incluso alguna vez estuvo frente de un establecimiento carcelario. Y él recordaba la experiencia de los presos que en Italia, un día el director de una cárcel los amarró a los presos de la mano y salió a la calle con ollas a pedir comida. En Italia, no estoy hablando de un país del tercer mundo. En Cochabamba, en Bolivia, me invitó el decano Alejandro Colanzi, fuimos a la cárcel en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, es una cárcel pobre, misérrima. Entonces, pero yo veía una sastrería y un señor muy mayor. Y yo le digo, ¿qué hace este señor preso aquí todavía? Ya no está preso, ya cumplió la pena. Ven para presentártelo. Yo lo conocí en el Zulia, cuando él era alumno discípulo del profesor Lolita Millar en Venezuela, Alejandro Colanzi. Fuimos a conversar con el señor. Me lo presentó una persona agradable. Me dijo, yo estuve aquí borracho, maté a alguien. Yo cumplí la pena. Pero yo era sastre, un sastre muy conocido. Mis clientes venían a la cárcel a pedirme que les confeccione un traje. Comencé a hacerlo, a uno, a otro. Y después me di cuenta que podía ayudar a los internos. Les comencé a dar trabajo y montó la mejor sastrería de Santa Cruz, estaba dentro de la cárcel. Y entonces dice, cuando yo cumplo la pena, ya me iba a ir. Me dio una pena terrible porque ¿qué pasaba con
cientos de presos los que les daba trabajo, cosa botones, ponga esto, ponga jalillo, haga lo otro. Él se quedó trabajando en la cárcel con su pequeña fábrica. Por si acaso, en Europa funcionó hasta el siglo XVIII, XIX, la fábrica. Están los trabajos de Rucci, Kingheimer, de Máximo Pavarini, Darío Melossi, Cárcel y Fábrica, el mismo Foucault, Vigilar y Castigar. ¿Por qué cierran las fábricas en Europa? Porque, recuerda usted, Vinicio, hasta el 18 la pena de muerte. Ya, yo digo, se había agotado ya la hoja, el filo del hacha, ya la guillotina, el doctor Guillotín, un médico, es el que diseña la guillotina, como era político también le pasaron la guillotina a Guillotín y terminó decapitado. Pero en Europa ya no había, miren, los trabajos sobre la pena de Anne von Jetting, él dice, ya no había, era un gran negocio ser verdugo porque era terrible. Le cortaban la cabeza en público, decían que como catarsis para que hasta los niños tengan miedo. Después los niños se reían. Era un espectáculo. Dijeron, no va más. Había miles de personas esperando que les corten la cabeza. Cambiemos el discurso. Allí empieza a producir la cárcel y se convierte en fábrica. Dura como 2 siglos. ¿Por qué la cierran? Porque hay una competencia desleal con la fábrica formal, con la industria. La industria dice hay competencia desleal porque una mano de obra barata estaba quebrando la industria europea y por eso cerraron las fábricas. Ojo, esa es la historia de la fábrica en Europa. Ahora, aquí en Guayaquil, hablo de lo que conozco. Había hace unos 30 años 3 talleres. Ahí están los galpones botados de hormigón. No han sucumbido ni al agua ni al tiempo. ¿Qué había ahí? Un taller de escoba, había un taller de muebles, hacían muebles de buena calidad y había un taller también, muebles de baldosas. Un director de la cárcel le dice a los empresarios, ¿por qué no vienen a ayudar a los presos? Y hay gente de buena voluntad que la sigue viendo también hoy. Fue a la cárcel, montó talleres, les dio trabajo. ¿Y sabe por qué terminan los talleres en la cárcel de Guayaquil? Porque ya algún director delincuente le dijo a los dueños del negocio, ustedes ganan bastante dinero, pues tienen que repartir. No, señor, yo he venido a cumplir un trabajo social, yo me voy con mi fábrica. Váyase, me voy. Ahí están botados los balcones. Esa es la historia real. Mire, tiene que fortalecer el emprendimiento, tiene que trabajar con las realidades. ¿Qué propongo yo? A ver, 1, convenio con el Ministerio de Educación no le cuesta nada al Estado. ¿Para qué? Para que le enseñe a leer a los que no saben. Que haya la posibilidad. Ahora la tecnología, el Internet permite la educación primaria a distancia, el colegio, ni siquiera hablo de la universidad, la Católica de Guayaquil, la universidad tenía un convenio. Sí se graduaron algunos, pero dejemos ese convenio por un lado. Realidades con el Ministerio de Educación para que ayuden a formación mínima educativa en la cárcel. No le cuesta al Estado nada. 2, con el Ministerio de Trabajo, incentivar a la empresa privada, quien estará en condiciones, ¿no?, de darle trabajo a quien esté en prelibertad o no. Y buscar mecanismos de incentivos tributarios para la empresa. En el ámbito, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta, tiene que haber algún incentivo, pues, del trabajo. Es posible. Ministerio de Gobierno y de Defensa. No se pueden instalar talleres para que hagan los uniformes para la policía, para el ejército. No estoy ni siquiera hablando de hacer balas, cuidado, de armas. No. De correas, de zapatos. ¿Cómo? Claro que se puede implementar dentro de la cárcel. Y con el Ministerio de Agricultura, desarrolle pequeños huertos, que sé que en Ambato lo habían empezado a hacer, no sé cómo estará el tema. La cárcel de Guayaquil tiene más de 100 hectáreas botadas. Se pueden hacer pequeños huertos o pequeñas ya hectáreas de mayor extensión, por ejemplo, para el desarrollo cultivo de arroz, que es de ciclo corto, porque está el agua del río Daule. ¿Cómo que? Claro que se puede hacer. ¿Y eso qué cuesta? Al Estado no le cuesta nada. ¿Qué le cuesta? Organización. Entonces, sí hay respuesta, querido Benicio. Y estas todas dependen del Ejecutivo. Así que el presidente Lazo busca buenos asesores o aprende, tiene que aprender sobre la marcha porque algo tiene que decirle a la cárcel. Si no, la violencia carcelaria tendremos 50 muertos más después de 2 semanas, 100 más. No termina. Y las respuestas inmediatas que han sido con usted abordadas de manera maratónica, que son muy accesibles, muy claras, ¿no? Los libros están bien para leer, para estudiar, para escribir, para comentar, pero las propuestas de política criminal son claras, concretas, precisas y de cumplimiento inmediato, querido Vinicio. Esa es la idea. Sin duda,
se debe reconsiderar desde el Ejecutivo la posibilidad de no solamente contar con asesores para tomar las decisiones, sino de expertos en las funciones principales para que puedan resolver estos problemas tan graves que agobian a nuestro país en la realidad penitenciaria. En el aspecto de la función judicial, el tema del arraigo, ¿cómo se enfoca desde la órbita de la Corte Constitucional? A ver, la Corte Constitucional es una consulta que le hace, me parece que una jueza de Santo Domingo de los Áchilas, me parece. La jueza se encuentra ante una situación, el caso es el siguiente. Una persona a la que le imputaban un delito de robo sancionado con una pena de más de 5 años. Entiendo yo que le hicieron el planteamiento de los sustitutivos, porque el sistema interamericano no habla de restricciones en cuanto al monto de la pena. Pero ante la prohibición normativa, hace la consulta de norma y le dice, es constitucional, y hace un excelente trabajo de argumentación la jueza, que me parece que es Santo Domingo de Gutiérrez. Tanto que Ramiro Ávila dice, es un ejemplo de juez o de jueza, que ojalá los jueces estudiaran de esa manera y estuvieran comprometidos con los derechos humanos. Claro, como digo, Ramiro Ávila tiene una gran formación en derechos humanos, él es muy seguidor de una línea ferroviariana, cree mucho. Yo creo que el jurista en el país que más sabe del pensamiento de Ferrayol es Ramiro Ávila Santamaría. Él habla de derecho penal mínimo, de mínima intervención penal, como dice Ferrayol, y dice, esos mínimos tienen que ser cumplidos en la carta. Dice, excelente la consulta de norma. Él lo que hace es que se suma el voto concurrente, hace un análisis muy, yo diría un poco más severo, a la indolencia con la que han actuado la Fiscalía y la Judicatura en sostener que no cabían los sustitutivos. ¿Por qué? Porque no tenía arraigo. Y él hace el análisis que hace un momento comentaba, de que en el fondo, como yo digo, también es criminalizar la pobreza, porque dice, el arraigo es inconstitucional, no debe ser una exigencia. Y esa sentencia es sentencia interpretativa de norma, que tiene carácter vinculante o efecto erga omnes. Tiene que ser cumplida por la Fiscalía y tiene que ser cumplida por la Judicatura. Allí tendrá que instruir la Fiscalía General a sus fiscales, tendrá que instruir el Consejo de la Judicatura a sus jueces y también tendría que instruir la Defensa Pública. Yo sé que la Defensa Pública no tiene igualdad de armas que la Fiscalía, no obstante que la Constitución dice que tendrá los recursos equivalentes a los de la Fiscalía, y también lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual significa igualdad de armas. Tendría que haber un número de fiscales equivalente en proporción a los defensores públicos, que no los hay. Ellos también tienen que recibir entrenamiento para conocer el ámbito ahora de la facultad que tiene la Fiscalía y la competencia que tienen los jueces para actuar como operadores en defensa de los derechos de los internos. Ese es un trabajo que puede ser organizado del Consejo de la Judicatura. Veamos cuántos casos se han negado. Si todo está computarizado, en el sistema SADE todo se sabe cuántos casos han sido negados para que sean reexaminados. Y esas personas, claro, tendrán que resolverse caso a caso. No es como decía alguien, oí un comentario de Twitter, van a irse a la calle los violadores. No, señor. Van a seguir los traficantes de drogas. No es verdad. Van a seguir asesinando. Tampoco es cierto. El caso a caso tiene que ser examinado. Y en el tema de estas personas con graves trastornos de personalidad, psicópatas, para mí, una persona que viola 2, 3, 4, 5, 8, 10 veces o un asesino en serie, para mí no es imputable. Tiene que ser apreciada su conducta como la conducta de una persona inimputable, que no significa que se vaya a la casa. Para eso sirven las medidas de seguridad, que podría significar a un violador múltiple, a un asesino serial, que sí los hay, no son muchos, pero en las cárceles ecuatorianas, ¿qué tendría que significar? Una medida de seguridad que puede ser internamiento de por vida, porque dura tanto cuanto fuese necesario. ¿Esa es la respuesta correcta? Sí. Y para eso sirve esta sugerencia que yo estoy formulando, de que haya una investigación de campo dentro de la cárcel con
lo que puedan presentar los psicólogos que ya están graduándose, los médicos también, para determinar, oiga, el perfil de esta persona merece una valoración especializada, porque de pronto estamos ante un violador múltiple, un asesino múltiple. Entonces, es tarea del Consejo de la Judicatura, sí, organizar, mire, algún colectivo de Guayaquil, con el que yo estoy vinculado, que trabajamos con el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas y confianza y hoy reformas anticorrupción, lavado de activos, AFCE, con Fernando Llávar y otros más, Alan Sierra, el economista, se le ofreció un programa gratuito a la función judicial, a la fiscalía en el Guayas. No les interesa. Están preocupados, todos están ocupados trabajando. ¿Ya? Ya respondió la Corte Provincial de Los Ríos y la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Vamos a darle un módulo intensivo de lo que son las reformas. Pero sobre este tema penitenciario sería interesante que ellos tengan mejor información y de mejor calidad. ¿Para qué? Para que se respeten los derechos del ciudadano que está en la cárcel. Él tiene derechos y garantías que, por favor, tienen que ser respetadas. Entonces, allí sí es un gran vector la función, sin duda, judicial, porque la función judicial depende de los jueces de instrucción, los tribunales, los jueces de ejecución penitenciaria, los jueces de procedimiento abreviado, los jueces de procedimiento directo, los jueces de sala y finalmente de la Corte Nacional. Debiera, por lo menos ya pues la Corte, el Consejo de la Judicatura, emitir un instructivo de cumplimiento necesario y obligatorio. Así es, Vinicio. Siempre valiosos los aportes del profesor Alfonso Zambrano en nuestro programa Conversatorio Jurídico. Su experiencia y su capacidad para enseñar nos deja con grandes expectativas respecto a lo que debe hacer cada una de las funciones de nuestro país, especialmente la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, en este tema del colapso del sistema de rehabilitación social. Se avisora que, como estamos caminando, debemos tomar nuevos rumbos para poder determinar en un futuro ya solamente un programa de conversatorio jurídico orientado al sistema de rehabilitación social y desterrar de una vez por todas este colapso en el que se está desarrollando este sistema actualmente. Muchísimas gracias al profesor Alfonso Zambrano. Quiero agradecer también la participación de todos quienes nos han seguido en la transmisión en vivo, especialmente a los alumnos de la Universidad Central, a los profesionales del derecho y a los estudiantes de todas las universidades que siempre se conectan a nuestro programa. Un abrazo fortísimo. Gracias, querido Alfonso. Reitero siempre mi gratitud hacia ti, mi amistad y mi admiración. Vinicio, también un abrazo fuerte por hoy, virtual y a la distancia. Gracias por el tiempo. Como en buena hora tu canal permite dejar subido, seguiré compartiendo con los estudiantes, con los foros académicos, estas ideas o estas propuestas. Como yo digo, son propuestas. Siempre habrá personas que piensen mejor que uno y está bien, porque este es un espacio de apertura absolutamente democrática. Y como yo digo, sigo siendo un crítico constructivo, que eso es lo importante. Yo no pierdo la fe, no pierdo la esperanza. El sistema se puede cambiar, no solo que se puede, se debe cambiar. Hay que entender que la cárcel debe ser el último recurso del Estado y no el primero. Y que la cárcel, algún día se entienda, debe quedar reservada para los casos más graves. Y hay que, por sobre todas las cosas, respetar el derecho que tiene la persona privada de la libertad, esté condenado o no. Son seres humanos, tienen derecho a la dignidad, ellos y sus familias y sus amigos. Reitero, Vinicio, muchísimas gracias y me quedo con la satisfacción de haber podido conversar un tema muy interesante, pero que lo hemos abordado en el tiempo que tú has permitido, de todos los ángulos posibles, reales y que se pueden concretar. Te reitero el agradecimiento y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Los invito, amigos, para la próxima semana en el conversatorio jurídico que tenemos con la doctora Mariana Yepes en torno a la fundamentación del recurso de casación. Es un tema fundamental en el ámbito de la órbita del derecho procesal penal. Un abrazo a todos. Chao.